Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles, muy buena tarde para todos. Un saludo para mi suegra que está en clase presencial, muchas gracias por estar. Y bueno, también para todos los que están viendo la clase grabada, que Dios los bendiga. Es un placer poder saludarles en esta su clase de epístolas universales o cartas católicas. Y bueno, ya hemos abarcado lo que es la preciosa carta a los hebreos o carta de hebreos, que es una carta, una epístola de un tratado teológico sobre una aplicación del antiguo pacto, ¿verdad? Y que ahora en Cristo hay un nuevo pacto y una nueva forma de entender el sacerdocio, que Cristo, sin ser sacerdote, toma el lugar de Melquisedec y entonces se asume como sumo sacerdote por cada uno de nosotros. Es interesantísima la aplicación que hace el autor de la carta para este fin. Bueno, vamos a introducirnos ahora en la siguiente carta, que es una carta muy preciosa que tiene que ver con la carta de Jacobo o la carta de Santiago, como querramos llamarle. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en la presentación y entonces sumergirnos en esta hermosa carta. Y vamos a identificar los puntos más importantes. Bueno, tenemos la Epístola Universal de Santiago. Eh, el contenido de la clase, cómo vamos, qué punto vamos a tratar para ver la clase, constará de los siguientes. Va a haber una pequeña introducción, luego veremos cuál es el tema central, ¿verdad? Al igual que Hebreos decía que el sacerdocio de Cristo es perfecto, intransferible, inmutable, es único y que opaca al sacerdocio arónico y levita. Bueno, Santiago también tiene un tema en el cual gira sus 5 capítulos. Vamos a ver un poco sobre el autor, lugar y fecha de la epístola de Santiago, ¿no? Que son datos también importantes para sumergirnos principalmente en el autor, quién habrá sido este personaje. Luego veremos quiénes serán los destinatarios, a quienes se dirige esta carta y también el propósito de la epístola. Veremos también el contenido, un breve resumen de lo que contiene la epístola de Santiago, el resumen, el contenido esquemático, perdón, y luego un pequeño resumen desglosado. Y tendremos lo mismo que en la carta a Hebreos, las peculiaridades, palabras clave o ideas características, qué grandes doctrinas se desprenden de la carta de Santiago y pasajes famosos, ¿verdad? Muy bien, esto entonces será el contenido de la clase que iremos desarrollando poco a poco. Bien, vamos a ver la primera, que es la introducción. Bueno, cuando hablamos de esto, debemos saber que estamos ante la presencia de epístolas generales o universales, como lo hemos dicho. No son dirigidas a iglesias o personas particulares, como sí habíamos comentado las cartas de Pablo, que van dirigidas a iglesias en particular, Corinto, Éfeso, Galacia, o a personas en particular, como Tito, como Timoteo o Filemón, sino más bien las cartas se llaman universales porque va dirigida a grupos generales, ¿verdad? Va dirigido a distintos sectores que pueden tener una causa común o una situación en común, que eso permitiría que la carta que se lea en una parte, en una zona, pueda ser entendible y comprendible en otras zonas o en otras partes porque tienen la misma necesidad o tienen la misma característica, ¿verdad? Por eso son grupos generales. En esas, como dijimos, tenemos la carta de Hebreos, Santiago, las dos de Pedro, segunda, tercera de Juan y Judas. Bueno, cuando hablamos de segunda y tercera de Juan, se exceptúa la regla porque estas cartas no van dirigidas de manera general, sino a personas particulares. En el caso de la segunda carta, la señora elegida, ¿verdad? Y en el caso de la tercera, a Gallo. Bueno, pero otra situación que vimos es que tanto segunda y tercera de Juan ya las abordamos cuando vimos la teología juanina, ¿verdad?
y vimos que el presbítero o el anciano que dirige o a quien escribe estas cartas es alguien muy distinto al apóstol Juan, ¿no? Entonces, bueno, por eso ya no las estudiamos aquí en esta sección, ya fueron estudiadas. Bueno, otro dato que debemos entender es que las epístolas generales, exceptuando Hebreos, son nombradas por su autor. O sea, tiene nombre y apellido, diríamos, las cartas. Hebreos no, tan es así que, bueno, estamos en la discusión de quién habría escrito, perdón, la carta a los Hebreos. No sabemos quién. Pero en el caso de Santiago, Pedro y Judas, pues tenemos claro quiénes pudieron haber escrito, porque su misma carta identifica a los personajes. Así que la carta que estamos estudiando evidentemente va a identificar a el autor de la carta. Y vamos a hablar un poquitito sobre ello. ¿Ok? Muy bien, esta sería entonces nuestra pequeña introducción al caso de Santiago. La carta de Santiago es una carta general, no se aplica a una iglesia, sino a un conjunto de judeocristianos, ¿verdad? Judeocristianos, importante que noten este punto, los judeocristianos, este, que están asentados en distintas partes, ¿no? En distintas zonas geográficas. Y es nombrada la carta de Santiago por su autor. Muy bien. ¿Cuál será el tema central? Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la epístola de Santiago, bueno, tal vez habrán sacado sus propias conclusiones de qué es el tema general en el que gira en torno a la carta. Y bueno, es una carta muy interesante, pero lo que va a plantear es el siguiente tema. Los resultados, las consecuencias, ¿verdad? De una fe viva, de una fe en acción, la cual va a producir obras, va a tener con su resultado o consecuencias y que éstas honran a Dios, ¿verdad? De que éstas honran a Dios. Así que el tema central que vamos a abordar en la carta de Santiago, pues tendrá básicamente esta peculiaridad, una fe viva, ¿no? Va a hablar sobre la fe. ¿Qué es la fe? Básicamente la práctica cristiana. La fe en sí misma, ¿verdad? Cuando se practica, tiene dinamismo. La praxis cristiana, los que somos cristianos y en la práctica desarrollamos los cimientos, la esencia, los principios de la fe, entonces tenemos una espiritualidad viva, una espiritualidad pujante, vibrante. Quien no lo hace, ¿no? Entonces puede llegar solamente a un nivel de religiosidad, ¿no? A un nivel de solamente cumplir ritos religiosos, guardar el sábado, no comer chancho o cerdo, ¿no? No celebrar Navidad o Halloween, etcétera. Entonces vamos a caer solo en una religiosidad, porque la fe solamente va a quedar en el ámbito de lo conceptual. Che, ¿vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué vos sos cristiano? No sé, pero yo soy cristiano, ¿no? O sea, lo llevamos a un nivel de conceptualidad de decir, yo soy cristiano, pero no, no, no lo desarrollamos en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona es religiosa o cuando una persona este, eh, no hace la práctica cristiana, entonces sus propios frutos o sus resultados no van a honrar a Dios. ¿Va? ¿Por qué? Porque el que es religioso tendrá actitudes farisaicas, tendrá actitudes de crítica, tendrá actitudes diferentes, ¿no es cierto? Que no honrarán a Dios, tendrán actitudes que, que harán que Dios no se sienta orgulloso de ellos. Pero quien hace una fe viva, una fe práctica, los resultados, las obras, el fruto, ¿no? Será distinto.
Habrá características que en esencia mostrarán la diferencia. Y esto es sumamente interesante. Así que el tema central lo vimos en Hebreos. Hebreos era el sumo sacerdocio perfecto de Cristo y en Santiago la fe que produce obras y estas obras honran a Dios. ¿Ok? Muy bien. Muchos creen, hermanos, que leyendo la carta de Santiago, la carta de Santiago muchos la catalogan dentro de la literatura sapiencial. Muchos ven en estas cartas rasgos de sabiduría. No es difícil poder imaginarnos esto, considerando que un buen judío, como lo era el autor de la carta, estaba sumamente empapado en las cuestiones sapienciales y poéticas que guardan los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Estas cartas sapienciales, ¿no es cierto?, provocan este sabor, ¿no? Este sabor de decir, bueno, son cartas que dan consejos, que dan frases, eh, pequeñas sentencias. Vieron que los proverbios, cuando vimos la materia de poéticos y sapienciales, decíamos que los proverbios son sentencias pequeñas que pretenden dar o una declaración o una amonestación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos la carta de Santiago desde la perspectiva sapiencial, podemos toparnos con una realidad de que efectivamente Santiago está dando consejos muy prácticos sobre cómo vivir la vida cristiana. Porque recuerde también otra cosa, que los proverbios, perdón, el fenómeno de la sabiduría en el antiguo Israel tenía que ver con la observación de la cotidianeidad, ¿no? Sobre la vida en común. Por eso muchos se hacen esta pregunta: ¿será una simple colección de dichos proverbiales? Puede ser que sí, por el carácter sapiencial que pueden ser. Sin embargo, vamos a mirar que la hermenéutica, es decir, la aplicación, cómo podemos nosotros aplicar este tema de la fe viva que produce obras que honran a Dios, nos va a permitir que Santiago posee un tema unificado. Más allá de que sea una carta con carácter sapiencial, nos va a dar un tema unificado. Y el contexto podría sustentarse en este párrafo. Resulta que los destinatarios, las personas, el grupo de personas, los grupos de personas con las que estaba pensando el autor, estaban sufriendo pruebas y dificultades en sus vidas, ¿no? Pruebas de todo tipo, tanto físicas como pruebas espirituales, al punto que muchos de estos hermanos nuestros fueron tentados a desconfiar de la palabra de Dios, a no, a no encontrar una respuesta a lo que estaba sucediendo en sus vidas. Y por lo tanto creían que la palabra que en ese momento, recuerden que eran las antiguas escrituras, el Antiguo Testamento, no les estaba ayudando a entender por qué pasaban lo que pasaba. Y lo que hicieron muchos de ellos como resultado, descuidar su relación con Dios, ¿verdad? Entonces empezaron a enfriar, empezaron a tomar actitudes muy carnales, actitudes en donde la lengua, le daban mucho a la lengua, ¿viste? Y no se detenían en sus comentarios, en sus expresiones, en los chismes que los proverbios condenan demasiado. Y entonces descuidan su relación con Dios, pero también lo hacen con el prójimo. ¿Ah? Entonces muchos, por ejemplo, empiezan a mostrar una segregación de clases, donde los hermanos ricos terminan oprimiendo al hermano pobre, ¿verdad? En donde en una reunión los ricos tenían sus lugares reservados en las primeras filas, en las secciones VIP, y los que no tenían los recursos, los que no tenían ropa de marca, este
Les decía, bueno, y sentate por ahí, ¿viste? Sentate ahí en la vereda, o sentate allá atrás, o sentate donde puedas, pero acá no. Entonces, eso fue un problema. Cuando una persona, hermanos, deja de confiar en la palabra, ¿verdad? Deja de guiar su vida espiritual en la intimidad con Dios, en el conocimiento de la palabra, va a terminar sí o sí descuidando su relación con Él. Y va a empezar a tomar actitudes muy carnales, ¿verdad? Muy carnales. Y también va a tomar actitudes muy destructivas, muy nocivas con el prójimo, ¿no? Con el que está a un lado. Y esto, evidentemente, hermano, provocará un gran problema dentro de las comunidades a las que escribe el autor. Así que Santiago, viendo esta gran necesidad, les habla a este grupo de personas de una manera práctica de cómo la fe viviente, de cómo la fe en Cristo va a vivir produciendo acciones que honran al Señor, ¿no? ¿Cómo se vive esta fe? Y vemos aquí, hermanos, cinco elementos que Santiago va a exponer en su carta y que nos parece muy interesante hacer un breve comentario de cada una de ellas. Primero, Santiago dice que una fe viva, ¿verdad? Va a producir gozo en medio de las pruebas. Si usted lee la carta de Santiago, así inicia con ese pensamiento. Santiago inicia diciendo en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el que soporta la prueba, la tentación. Es decir, cuando uno está en Cristo, ¿verdad? Esa fe permite que nosotros encontremos gozo, bienaventuranza, felicidad, es lo que está diciendo el autor. Porque nuestra prueba, ¿no es cierto? Una vez que la hayamos resistido, tendremos una recompensa, que es la corona de vida, ¿verdad? La plenitud. Entonces, es muy importante que cuando alguien pase por un periodo de prueba, de tentación, lejos de alejarse de Dios, lejos de culpar a Dios, debe aferrarse a Cristo, ¿verdad? Tiene que esperar el momento de acercarse al Señor, de ir en su pedir su auxilio, su protección y orar mientras la prueba pasa. Lo vamos a desarrollar un poco más cuando veamos el resumen de Santiago. El siguiente ejemplo es que una fe viviente obedece la palabra de Dios. Y dice el capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Obedecer la palabra es fundamental, ¿no? Y hoy está muy de moda, de manera sutil, eh, enseñar en las iglesias que lo que menos tenemos que hacer es primero conocer la palabra y después obedecerla. Con que logremos sentir, experimentar, disfrutar el momento, sentirnos emocionados en la alabanza, en la adoración, en los cultos llenos de júbilo, ¿verdad? Pero no escuchamos la palabra y no la ponemos por práctica, entonces no hay gozo en eso, ¿verdad? No hay bienaventuranza. Y puede ser que nuestras iglesias sea nuestra iglesia muy ortodoxa, nuestros cantos muy quietos, muy en silencio, pero uno mismo se da cuenta cuando una comunidad de fe, cuando una iglesia está siendo obediente a la palabra de Dios, porque los resultados se ven y porque se vive, no importa si están cantando himnos
de hace 60 años atrás. No importa, porque habrá una actitud de estar en la palabra. Y eso es lo que hace la diferencia. Luego también dice que una fe viviente motiva a la práctica de la imparcialidad. ¿No? Debemos ser imparciales, que ese era el problema que existía en muchos grupos. No había imparcialidad, todo lo contrario, había parcialidad. Dice capítulo 2 versículo 1: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Este es un grave problema que hasta la fecha subsiste en muchas de nuestras congregaciones. Seguimos haciendo acepción de personas. Dice Santiago, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, sentate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o sentate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Una fe que honra a Dios, ¿verdad? No hará acepción de personas, no hará distinción. Lo que más mal le ha hecho a la humanidad es esta jerarquización de clases. La clase baja, la muy baja, la clase media alta, la clase alta y la clase top, ¿no? Eso divide. Hacer acepción de personas divide. Y lo divide no solo en cuestiones económicas, lo divide en cuestiones de dignidad. Porque parece ser que la dignidad del ser humano tiene precio. Porque para algunos su dignidad está en un traje, ¿no? En una corbata, en un vestido de diseñador, está con alhajas y anillos y aretes, ¿no? Y estará en el auto 0 kilómetro, auto del año o una casa espléndida. Y a veces se hace la división porque encontramos a personas que no están. Entonces parece ser que la dignidad del ser humano está de acuerdo a su ropa. Entonces una persona que tiene ropa, viste, de paca, decimos, una persona que va a comprar su ropa aquí en Argentina, decimos con los paraguayos, o cuando usted va a una feria o a un mercado a comprar esa ropa que le sale a 1 peso, diríamos. Entonces decimos, bueno, no, parece ser que esa persona vale por lo que pagó de la prenda de vestir, ¿no? O por su casa, o porque no tiene auto y se tiene que ir en colectivo. El Señor dijo, Santiago dice, si ustedes quieren de veras agradar a Dios, no hagan acepción de personas, porque Jesús no hizo acepción de personas. Debemos dejar de juzgar a las personas por su apariencia. Los pobres critican al rico, el rico menosprecia al pobre, ¿verdad? Ah, sí, es que es el hermano de plata, ¿no? Es el hermano que tiene mucho dinero. No nos juntemos con ellos porque ni nos hablan. O el que tiene mucha plata, dicen, ay, los hermanitos estos que no tienen, siempre vienen con la misma ropa. Nada de eso tiene que pasar. Quien lo hace, quien experimenta, quien hace ese tipo de comentarios, no está teniendo una fe viva, está teniendo una fe muerta. Y eso Santiago lo dice con mucha fuerza. Luego dice que una fe viva va a provocar acciones que honran al Señor cuando hay un autocontrol, cuando hay un dominio propio. Dice el tema de la lengua, ¿no? Eh, versículo, capítulo 3 versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, todos. Esto es algo interesante, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, yo no, yo siempre hablo correctamente, pienso correctamente. No es cierto. En algún momento hemos ofendido a alguien y la lengua se nos ha ido, ¿viste? Y hemos hecho lo mismo. Dice, todos ofendemos mucho, hasta Santiago se incluye, ¿no es cierto? Todo esto nos aleja de los falsos espiritualismos, ¿no? De esas falsas actitudes puritanas se le llama, nos aleja.
de tomar una actitud de decir, no, yo soy el mejor o la mejor, yo soy el perfecto, la perfecta, todos los demás están mal. Santiago nos aleja de esa tentación y nos dice todos, ¿ah? Todos en algún momento hemos ofendido, no una vez, no una vez, sino muchas veces. Por eso en algún momento platicaba acerca de que debemos siempre tener una actitud de tolerancia, ¿verdad? No, no de discriminación. Hay que tolerar, porque a veces quien no tolera olvida fácilmente cuando ofendió, ¿no? Lo olvidamos fácilmente. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, Santiago está usando una ironía, ¿no? Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. ¿Quién no ha ofendido en palabra? ¿Quién? Es salvo nuestro Señor Jesucristo, que eso lo sabemos muy bien, que no volvió maldición por maldición, este, quien no ha ofendido con la palabra, ¿verdad? Porque todo lo hemos hecho. Porque, y ahí viene especificado lo que tiene que ver. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos todo su cuerpo y hace toda una analogía utilizando elementos de mar, de elementos sí, sí, marítimos, diríamos, y elementos de los animales. Y al final dice que la lengua es un fuego, es un pequeño, la lengua está compuesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama toda la creación, es decir, ninguno puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, nuestra lengua, hermanos, sí, como dice Santiago, sigue siendo nuestro punto de Aquiles de todo. Porque a veces no solamente es que pronunciemos la palabra, que se escuche, que lo digamos de manera audible. Aun cuando lo pensemos, ya nuestra lengua habló, ¿no? Diríamos, nuestra lengua interna habló. Pero muchas veces es nuestra lengua la que dice cosas, ¿verdad? Que de alguna manera no honra a Dios. No justifica bajo ninguna circunstancia la actitud nuestra, usarla, pero es una realidad. Entonces, la lengua y no solo la lengua, o sea, la lengua es un ejemplo que hace Santiago, porque imagínate, la lengua es un miembro muy pequeñito de todo nuestro cuerpo y es capaz de incendiar bosques. Ahora imagínate lo que hacen nuestros ojos. Ahora imagínate lo que hace nuestro cerebro pensando, mirando. Imagínate lo que hacen nuestras manos, ¿verdad? Imagínate todo lo que puede hacer todo nuestro cuerpo. Imagínate vos, quien no tiene dominio propio de algo tan pequeño, ¿cómo va a poder dominar estructuras más grandes? Entonces, Santiago hace una advertencia muy grande al respecto. Y finalmente en esto dice, en fin, una fe viviente fructifica, es decir, trae buenos frutos, o sea, de alguna manera, ¿verdad? Se deja ver, produce obras que evidencian por el amor a Dios y también al prójimo. Dice el capítulo 2 versículo 26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿No? Entonces, siempre cuando nosotros hacemos algo, de alguna manera honramos a Dios. Así que en esto va a girar en gran parte el pensamiento de Santiago en sus 5 capítulos. Bueno, abordemos ahora el tema de Santiago respecto de su argumento, ¿verdad? ¿En qué se basa Santiago para decirnos lo que nos dijo? Bueno, en primero, ¿cuándo la fe es viva? ¿Cuándo es la fe viva? ¿No? Y tenemos esta tablita que les comparto, ¿no? Donde dice, ¿cuándo la fe es viva? ¿Cuándo se hace realidad? ¿Cuándo está en acción la fe? Bueno, la fe es viva cuando se enfrenta, en primer lugar, a las pruebas. No vamos a leer los textos, ustedes léanlos en casa tranquilamente después de clase,
La fe es viva cuando se enfrenta a las pruebas. ¿Qué produce esa fe viva que va a soportar la tentación? Madurez, madurez en el carácter, ¿no? Madurez en nuestra personalidad, madurez en nuestras formas de reaccionar, de pensar. Ya no somos tan inmaduros, tan impulsivos. Hay una madurez en nuestro pensamiento, vamos discerniendo las cosas de mejor manera, ¿no? Vamos capitalizando las situaciones que vivimos día a día. Segundo, la fe es viva cuando se enfrenta a la tentación, a una tentación muy fuerte que nos persigue a todos, ¿eh? La tentación nos persigue a todos. Bien, cuando alguien se enfrenta a la tentación y resiste, ¿qué produce? Firmeza, ¿verdad? Hay decisión, hay ese decir no, ¿verdad? No. Y que de a poco se va desarrollando como una forma de carácter. Algunas cosas logramos tener bajo sujeción, otras no, y son las que tenemos que trabajar. Porque todos tenemos áreas oscuras en las que tenemos que trabajar. Pero muchas cosas las hemos ah, eh, vencido la tentación y hemos dicho no. Y eso produce en nosotros firmeza. Santiago dice que la fe es viva cuando se enfrenta a la palabra de Dios, cuando se confronta con la palabra, cuando mira la palabra como un espejo, ¿verdad? Y eso, todos sabemos ese texto, que es cómo estar en un espejo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre natural que se considera en un espejo su rostro natural, ¿no? Pero nosotros nos estamos, eh, la palabra de Dios es nuestro espejo. Y un espejo no podemos negar o no podemos, este, engañar lo que el espejo nos va a reflejar. El espejo va a reflejar fielmente todo lo que somos. Bueno, eso hace la palabra. Cuando la palabra está frente a nosotros, nos desnuda porque nos hace ver tal cual somos. Pero quien lo hace y quien resiste eso, va a traer frutos, frutos maravillosos de bendición, ¿no es cierto? Esto dice, si alguno es oidor de la palabra, ¿verdad? Debe, eh, será bienaventurado, porque va a traer frutos, va a visitar a los huérfanos, va a estar con las viudas en sus tribulaciones, va a guardarse sin mancha del mundo, va a tener frutos, va a haber evidencia. Cuando no hay evidencia, hermanos, perdónenme, pero no nos estamos confrontando con la palabra de Dios. Cuarto, Santiago dice que la fe es viva cuando se enfrenta a las personas, que ya hablamos sobre la imparcialidad, ¿verdad? Cuando decimos, todos somos iguales y tenemos que verlos desde esa perspectiva. Sé que no es fácil porque muchos de nosotros fuimos educados en casa tal vez haciendo esta distinción, ¿verdad? Desde nuestros padres siempre decían, no, no te juntes con ese porque es pobre, no te juntes con la gringada o no te juntes con la negrada, ¿no es cierto? O sea, siempre hay como que esos rasgos racistas en los cuales nosotros hemos inconscientemente clasificado esto. Hay denominaciones, incluso algunas que se separaron aquí de nosotros en Argentina, que solo sus comunidades están compuestas por gente blanca, de tez blanca, de ojo claro, celeste, ¿verdad? Y que tiene un apellido o alemán o ruso o ucraniano. No aceptan a una persona morocha o una persona negra entre su comunidad. Porque, ¿qué vemos ahí? Pues que evidentemente no han leído la carta de Santiago, ¿no? Y están haciendo acepción de personas. Quinto, Santiago dice que la fe es viva cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos, dice hermano, ¿de qué aprovechará si alguno de ese tiene fe y no tiene obras? Puede salvarle la fe, ¿no? O sea, cuando nos enfrentamos a decir, ¿qué vos estás haciendo? Uno dice, no, es que nosotros no tenemos que hacer obras porque dice la palabra que nosotros somos salvos por la fe y no por obras. Es cierto,
Pero lo que Santiago está diciendo acá no está contradiciendo a Pablo, ¿no? Sino todo lo contrario, está diciendo, ok, somos salvos por la fe, pero esa fe que nos ha hecho salvos, sí o sí produce obras, ¿no? Sí o sí produce que seamos buenas personas, que seamos gente amable, atenta, compasiva, más tierna, menos criticona, no chismosa, que seamos personas que podamos estar dispuestos a orar por alguien, a atender a alguien, a estrechar la mano de alguien, que las obras puedan hacer y mostrar la diferencia que tanto necesitamos. Sexto, Santiago dice, la fe es viva cuando nos enfrentamos a nuestra lengua, a nuestras palabras. Las palabras, hermanos, o matan o edifican, ¿verdad? Ya el proverbista lo decía. El, el, este, ah, pero me lo voy a buscar. Ahí es que ya lo tenía acá para eh, la palabra suave calma la ira. Ese es el proverbio que quería encontrar. No me estoy acordando del otro. Aquí está. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Entonces, a veces nos cuesta trabajo callarnos, ¿verdad? Ya cuando estamos en los decibeles más altos y alguien dice, pero cállate, guarda silencio, y uno le sigue dando a la lengua y uno se calla ese es un problema que nos saca de control. Las palabras, hermanos, nuestras actitudes, nuestros aspectos impulsivos, ¿verdad? Eh, Nos sacan de control. Entonces Santiago dice que el que se enfrenta a su lengua, sus palabras, de alguna manera ha ejercido un dominio, un control. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre que buscar. Cuando alguien le dice guarda silencio, guarden silencio, ¿verdad? Porque a veces uno no guarda silencio porque piensa que le está dando la razón a la otra persona y uno no se va a quedar tan callado. Pero debemos guardar silencio y reconocer que en algún momento la verdad siempre saldrá a la luz, ¿sí? Bueno, siguiente. Santiago dice, la fe es viva cuando el hombre sabio da su propio entendimiento, o sea, de la sabiduría, que ¿de dónde adquiere el hombre la sabiduría? ¿En qué se ufana el hombre o la mujer para saber eh, eh, lo que sabe, ¿verdad? Esa sabiduría. Y Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, había este grave problema, ¿verdad? De decir, mire, yo soy más sabio que los demás. No sé si era por edad o qué sé yo, hay jóvenes que son muy sabios, no lo sé, pero lo que sabemos es que había este problema en estos grupos, ¿no? Donde se sentían más sabios. Y entonces, Santiago usa una ironía y a la vez una pregunta retórica. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, díganme. Bueno, ese que dice yo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, hay que ser sabios mansedumbremente. Pero fíjense, dice Santiago, pero si vos pensás que sos sabio, que sabes mucho, pero si tenéis celos amargos, si tenéis problemas o bronca en tu corazón, entonces no es sabiduría que desciende de lo alto, ¿verdad? Si tu corazón miente, no es sabiduría que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Ah? Porque donde hay celos y contención, pues no hay sabiduría. Donde hay pleitos, donde nos pasamos peleando con el esposo, con la esposa, con los hijos, cuando se pelean entre los hermanos, ¿no? Cuando nos peleamos con los hermanos de la iglesia, o con los vecinos, o con nuestros familiares, y hablamos fuerte y no nos hablamos y criticamos y juzgamos, no somos sabios. Esa es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ah,
Si todavía tienes broncas en tu corazón, todavía hay cosas que no puedes resolver, por más que vayas a la iglesia, por más que seas líder, por más que prediques, dirijas, formes parte de la comisión de la escuelita, de los maestros de la escuelita, no importa, no será la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios, que es de alto, que viene de lo alto, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es un tema maravilloso que después desarrollaremos. Siguiente, Santiago dice, la fe es viva cuando nos enfrentamos al mundo. Santiago dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo, verdad? Si finalmente vas a perder tu alma. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser enemigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Esta idea de vivir una vida laxa, el mundo es muy seductor, por supuesto que sí, por supuesto, ¿verdad? Pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque el mundo siempre te va a orillar a vivir las consecuencias que Dios no quiere. Porque al final del día, quien vive en el mundo se enfrenta a la realidad de la muerte, de la enfermedad, de una vida sin sentido. A ver, el cristiano también se enfrenta a la realidad de la muerte, de la enfermedad y demás, pero nosotros lo entendemos desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva de la fe, de la esperanza, de la vida eterna, del amor, de la soberanía de Dios. Pero quienes se hacen amigos del mundo, ¿verdad? Pues evidentemente enfrentan lo mismo, pero no tienen una contención, no tienen un soporte que les haga vivir en esperanza, sino viven en desesperanza, en desahucio. Por eso nosotros, quienes vencen al mundo, nos sometemos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que someternos, eh, negar nuestra autosuficiencia para entender que es Dios quien lo hace. Y finalmente, Santiago, su argumento dice que la fe es viva cuando entendemos y anhelamos la venida del Señor. Dice el capítulo 5 del 12 al 20, ¿verdad? Eh, si alguno está afligido, llame oración, haga oración. Am, Alguno está alegre, canta alabanzas. Alguno está enfermo, llaman a los ancianos, oren por él en el nombre del Señor. La oración del fe salvará, confesad vuestras faltas. Nos habla de Elías, ¿verdad? Si alguno se ha extraviado de la verdad, hermanos, dice Santiago, alguien le haga volver. Porque el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, estamos ante la presencia de que quien espera pacientemente, ¿no es cierto? Eh, produce antes de que venga la venida del Señor, produce paciencia, una vida de piedad, ¿no? El versículo 11, perdón, tenía yo que haber leído el versículo 11 que dice, "He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren, ¿verdad? Paciencia. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Verdad? Una vida como la de Job, o sea, toma como ejemplo a Job, ¿no? Y toma como ejemplo a Elías. Entonces, vean ustedes, queridos hermanos, cómo Santiago va a desarrollar este concepto de una fe que nos dice, mira, yo no puedo creer que una persona que se dice ser cristiana no viva como cristiano. Yo voy a la iglesia, pero ¿y de qué te sirve ir a la iglesia, verdad?
Si tu testimonio y tu vida es totalmente diferente, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve ser líder? ¿De qué te sirve si estás peleado con tu papá, estás peleado con tu mamá, con tus hermanos? ¿De qué te sirve? De nada, ¿verdad? De nada. No es una fe viva, es una fe muerta. Y este es el gran desafío ético que nos presenta Santiago, que nos presenta Santiago. Muy bien, pues este es el argumento que nos va a presentar el libro de Santiago. Bueno, vamos a dejar aquí la clase. Me parece que han sido conceptos que nos van a permitir empezar a reflexionar. Creo que con esto que planteamos ahora en clase, usted y yo tendremos tiempo para reflexionar sobre cómo está nuestra fe. Usted tiene que reflexionar sobre su fe, como yo tengo que reflexionar sobre la mía. ¿Tengo una fe viva? Sí, porque voy a la iglesia. Cuidado con eso. Sí, porque no me meto con nadie, pero, pero haces otras cosas que no están bien. ¿Cómo está tu fe? Ajá. Creo que eso es lo que Santiago hoy nos platicaría después de esta clase. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo la estás practicando? ¿Y qué está produciendo? ¿Está produciendo tu fe madurez, firmeza, frutos, imparcialidad, obras, control, sabiduría, sumisión a Dios, paciencia, vida piadosa? Es una pregunta interesantísima que nos corresponderá a cada uno de nosotros poder saber sobre nuestra respuesta. Así que por eso quiero dejar aquí la clase para terminar con esta indicación de que ustedes puedan reflexionar, podamos reflexionar sobre nuestra fe, ¿verdad? La fe viva que tenemos está produciendo obras que honran a Dios. Ujú. Y creo que la clase nos presenta como un espejo, ¿verdad? O sea, nos pone como un espejo para decir, híjole, si yo me paro frente al espejo, no puedo ocultar nada, ¿no es cierto? Realmente vamos a ver la plena realidad. Así que los dejo con esta aplicación pastoral. Reflexionenlo, piénsenlo, oren a Dios, ¿verdad? Que les permita descubrir cuál es eh, la, el estado, ¿verdad? El estado de su fe y que Dios nos ayude a, a entenderlo mucho mejor. ¿Ok? Bueno, quisiera preguntarle a mi suegra si tiene alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar la clase. Con todo gusto podemos responder. Muchas gracias. Bueno, yo releyendo encontré que quienes se esfuerzan, digo, se esfuerzan porque yo a lo mejor todavía no lo he hecho al 100 ni al 50 quizás. Dice que quien practica la palabra de Dios, no tiene prejuicios, no hace separación entre, entre uno y otro, sean familiares, hermanos, conocidos, amigos, y que tiene que tener pues no sé si la madurez, la habilidad o la responsabilidad también de cómo manejamos nuestra lengua, ¿no? Y tener paciencia, humildad. Bueno, son muchas cosas, entonces, pues sí, me pongo a pensar, me hace pensar, reconsiderar este, la vida, como tú dices, cómo está nuestra fe, qué clase de fe estamos practicando, qué clase de obras estamos haciendo para el Señor. Ujú. Muy bien. Sí, Sí, suegra. Sí, gracias por la aportación y la precisión. Y por eso quise terminar aquí la clase para que tomemos un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo de una reflexión personal. Nadie puede juzgar la fe de nadie, eso me queda muy claro, pero nosotros sí podemos juzgar nuestra propia fe, sí, sí así debemos es. juzgar nuestra propia fe y Mm. mirarnos como un espejo para que aquello que no estemos haciendo bien, creo que Dios en su santa misericordia nos da la oportunidad de reempezar o de corregir y demás, porque bueno, finalmente, al final del día, el propósito de tener fe no es
para nosotros, en esencia no es para sentirnos fuertes y no como decir, ah, yo tengo fe como un grano de mostaza y le puedo decir a este monte, quítate de aquí y échate a la mar. No, porque creo que al final del día, la fe, la vida de una fe cristiana debe honrar a Dios. O sea, al final del día es Dios, ¿no? O sea, siempre es Él. Entonces, por eso digo que vale la pena reflexionar, no por nosotros, ¿verdad? Sino por Él. Entonces, cuando lo vemos por Él, hay una motivación para a recapitular o frenar un poco y decir, no, creo que este no es el camino y creo que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y me parece que ahí, a partir de esa reflexión personal, los cambios se producen mm, mejor, creo yo, ¿no? Así que bueno, gracias, suegra, por su aporte. Nos vemos, todavía falta mucho que hablar por Santiago, estamos viendo los temas generales, pero hay mucho más por charlar sobre Santiago, así que bueno, nos vemos Dios mediante el jueves para Primeramente Dios, para seguir hablando sobre Santiago, ¿ok? claro que sí. Yo Será creo que un gusto. con esta clase tenemos una base para volver a releer la carta y Sí, empezar a identificar estos puntitos que vimos en clase y empezar a meditarlos, ¿verdad? Hacer lectura respirada, meditar en ello, ¿ok? analizar detenidamente. Claro. Bueno, Dios les bendiga a todos, cuídense, linda tarde para todos. Chau, chau.